En este video vamos a resolver un ejercicio aplicando el teorema de Moivre. Seguimos trabajando con números complejos, pero ahora con números que están elevados a una potencia. Entonces, pues vamos a aplicar este método para poderle dar solución a este ejemplo. Aquí tenemos nosotros la raíz de 3 más i elevado a la 8. Entonces aquí de hecho tenemos de forma rápida lo que debemos hacer o lo que debemos obtener para poder aplicar lo que es el teorema. Nosotros primeramente necesitamos lo que es el módulo de z. Una vez que obtuvimos el módulo de z, hay que obtener el argumento de z, llevarlo a la forma polar y de la forma polar aplicarle el teorema de Moivre. Tenemos que estar en la forma polar para poder aplicar el teorema de Moivre. Bueno, vamos primeramente por el módulo de z. Decimos que el módulo de z va a ser igual a sacarle la raíz cuadrada o la suma de las raíces cuadradas de cada término. Por ejemplo, aquí nuestro primer término es la raíz de 3. Entonces decimos la raíz de 3 al cuadrado más, en este caso, el coeficiente de i sería 1. Decimos 1 al cuadrado. Entonces decimos el módulo de z va a ser igual a la raíz, y aquí tendríamos el cuadrado con la raíz se va y nos quedan 3 y 1 al cuadrado serían 1. Entonces nos queda que esto es la raíz de 4 y finalmente podemos decir que el módulo de z va a ser igual a 2. Ya tenemos el módulo de z. Entonces una vez que calculamos el módulo de z, pasamos al siguiente, que sería el argumento de z. Bien, para el argumento de z nosotros lo que tenemos que hacer es graficar en un plano cartesiano esta coordenada. Recordemos que los números reales o el número real va a estar sobre x y el imaginario va a estar en y. Entonces nos vamos a mover raíz de 3 en x y una unidad en y. Entonces primeramente vamos a trazar ese ángulo a modo de representación. Decimos aquí tendremos x, aquí tendremos y. Nos estamos moviendo nosotros en el eje de las x, raíz de 3, y en el eje de las y nos estamos moviendo una unidad. Entonces aproximadamente nosotros tendríamos ahí el trazo. Entonces decíamos, nos movimos nosotros en el eje de las x, raíz de 3, y en el eje de las y una unidad, ¿sí? Entonces con esto, que si aplicamos un poquito de trigonometría, aquí tendríamos nosotros un cateto adyacente y aquí tendríamos un cateto opuesto. Esta sería nuestra hipotenusa. Si quieren, con el teorema de Pitágoras ustedes pueden sacar lo que es la hipotenusa, pero no la requerimos o no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un cateto adyacente y tenemos un cateto opuesto, y hay una función trigonométrica que relaciona las dos para poder determinar lo que sería el ángulo. Ahora, el ángulo o el argumento de z va a ser el ángulo que va a ir del lado inicial hasta el lado final donde nosotros trazamos ese ángulo. En este caso, este angulito de aquí sería nuestro argumento de z, ¿sí? Ese sería el argumento de z. Ahorita vemos un caso que pasaría si estuvieran alguno de los otros cuadrantes, que tendríamos que hacer, pero ahorita lo vamos a abordar así. Ahora, de las funciones trigonométricas nosotros tenemos que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces es lo que les decía, es lo que ya tenemos nosotros con las puras coordenadas del número complejo. Entonces esto va a ser igual, nuestro cateto opuesto nos va a quedar a 1 y nuestro cateto adyacente nos va a quedar raíz de 3. Entonces, si nosotros estamos buscando el ángulo, vamos a decir que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 1 sobre raíz de 3, que eso nos queda, va a ser igual a 30 grados. Bien, entonces el ángulo que nosotros hemos calculado, que es el argumento de z, sería igual a 30. Bien, ya que tenemos eso, entonces
ya hemos calculado nosotros lo que sería el argumento de z. Y entonces lo que hacemos es llevarlo a la forma polar. Vamos a decir aquí la forma polar. Y la forma polar es la siguiente. Nosotros decimos que z va a ser igual a r que multiplica al coseno del argumento de z más i por el seno del argumento de z. Entonces, aquí vemos a r representada como el módulo de z, acá lo vemos de esta forma, pero es el mismo valor. Entonces decimos que z va a ser igual a 2 que multiplica al coseno de 30 más i que multiplica al seno de 30 grados. De hecho, si nosotros resolviéramos esto, que dijéramos, pues 2 multiplica al coseno de 30 grados más 2 que multiplica al seno de 30 grados por i, llegaríamos exactamente a este mismo resultado. Bien, decíamos que nosotros necesitábamos la forma polar para poder llegar a lo que es el teorema de Moivre. ¿Por qué el teorema de Moivre lo vamos a aplicar? Porque nosotros no tenemos una forma de resolver este binomio elevado a la 8. Tendríamos que hacer mucho procedimiento, separarlo como binomio, este binomio al cuadrado, por este mismo binomio al cuadrado, por otro al cuadrado, por otro al cuadrado, para poder tener nosotros el exponente 8, y ese binomio al cuadrado que nos da 3 términos, pues irlo multiplicando tantas veces como sea necesario dependiendo del exponente. Pero les decía, pues con el teorema de Moivre nos simplificamos todo eso, porque el teorema de Moivre nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Aquí nada más lo que hacemos es decir, z elevada a un exponente, el que sea, va a ser igual a el módulo elevado a ese exponente multiplicando al coseno de n multiplicando al argumento de z más i multiplicando al seno de n argumento de z. Entonces, si se fijan, nosotros podemos decir que z, en este caso, que está elevada a la 8, que z que está elevada a la 8 va a ser igual a r, que en este caso sería 2 elevada a la 8, que va a multiplicar al coseno de n, que n es 8, multiplicando al ángulo, que sería 30, más i, que multiplica al seno de 8 veces el ángulo, que en este caso era, o el argumento de z, que en este caso era 30. Entonces nosotros podemos decir que z a la 8 va a ser igual a 2 a la 8, que 2 a la 8 nos da a 256, multiplicando al coseno, y aquí tendremos 30 por 8, 240, de 240 grados, más i por el seno de 240 grados. Y ahí quedaría expresada nuestro teorema. Si nosotros simplificamos esto, que sería el coseno de 240, pues también podríamos decir que z a la 8 va a ser igual a 256, que va a multiplicar a menos 1/2, que es lo que nos queda del coseno de 240, menos el seno de 240, que nos queda la raíz de 3 sobre 2, y para llegar a un resultado final de z8 igual a menos 128, que 256 por menos 1/2, menos 128, más por menos
128 raíz de 3 y ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, les comentaba hace un momentito que vamos a hacer un análisis respecto del argumento. ¿Por qué? Es muy importante porque nos confundimos un poquito dependiendo de dónde queda. ¿Qué sucedería, por ejemplo? Y eso lo vamos a ir haciendo aquí. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si este tuviera un signo negativo? Dijéramos, bueno, pues ahora vamos a hacer una representación con menos raíz de 3. Con menos raíz de 3 y los mismos valores. Solamente vamos a ir cambiando signos para ir viendo dónde nos quedan los cuadrantes. Entonces, por ejemplo, aquí ya no nos quedaría en esa parte. ¿Por qué? Porque si se fijan nosotros ahora lo que estamos haciendo es desplazarnos en el eje negativo de las X. Entonces, si hacemos eso, pues nosotros vamos a decir, nos vamos a desplazar menos raíz de 3, ahora en el sentido opuesto, y nos desplazaríamos hacia el lado de la izquierda y subiríamos una unidad y cerraríamos. Entonces ya hicimos el cálculo a final de cuentas seguiría siendo el mismo porque estamos buscando este mismo, en este caso el ángulo sería del lado inicial hasta el lado final. Esta parte de aquí sería nuestro argumento de Z. Entonces, como estamos en este cuadrante con trigonometría, nosotros decimos, pues esto es raíz de 3 en la parte negativa y en la parte positiva una unidad, donde esto es nuestro cateto opuesto y este va a ser nuestro cateto adyacente, porque el angulito que vamos a calcular ahora va a ser este ángulo que tendremos aquí. Ya habíamos calculado este ángulo va a seguir siendo el mismo en el cuadrante que tengamos por las coordenadas. Entonces este angulito va a ser de 30, ¿sí? Que es lo que calculamos aquí. Aquí sí le podemos llamar alfa al ángulo que estamos calculando aquí, pero el que nosotros queremos es el argumento de Z. Entonces nada más analicen un poquito, si se fijan estamos sobre la parte superior del plano, que en sí sería media vuelta completa y serían 180. Entonces el argumento de Z, para ese caso podríamos decir que el argumento de Z va a ser igual a los 180 grados que nosotros tenemos de la vuelta completa hasta donde termina el eje de negativo de las X, menos el ángulo que tendremos aquí, que en este caso sería menos 30 grados. Entonces diríamos que esto es igual a 150 grados. Y entonces estos 150 grados se deben de colocar aquí, en esta parte de aquí, y ya por obvias razones, cuando apliquemos el teorema, pues multiplicarlo por el exponente, en este caso 8 por 150, acá también 8 por 150, y así podríamos ir haciendo análisis. Si estuviéramos, por ejemplo, en el eje en esta parte donde los dos valores fueran negativos, menos raíz de 3 menos i sería menos raíz de 3 menos i, nos quedaría aquí también un angulito de 30, pero aquí lo que haríamos serían 180 más 30, se convertiría en 210, entonces igual 210, 210, 8 por 210 y 8 por 210. Y para el último cuadrante, que sería el que tendríamos aquí, igual nosotros lo que tendríamos aquí es este positivo y este negativo. Positivo, negativo, cerraríamos y entonces nos quedaría aquí también un ángulo de 30. ¿Qué haríamos aquí? Nuestro argumento sería darle la vuelta a los tres cuadrantes, llegar hasta el punto o hasta la parte final, que sería donde terminamos o donde marcamos nuestro ángulo, y entonces sería la vuelta completa, que serían los 360 grados menos los 30 grados, sería si estuviéramos nosotros con este positivo y este negativo, y entonces tendríamos ahí 330, 330, 330, y así es como haríamos nosotros el análisis para estos ejercicios, para calcular los argumentos de Z. Ojo con eso, es muy importante tener claro cómo es que vamos a calcular los argumentos de Z. Bueno, pues con este ejercicio dejamos esta parte del teorema de Moivre, y yo espero que se pongan a practicar más ejercicios de este caso, pues para que desarrollen esa destreza y más que nada que no se confundan con este trazo de lo que es el argumento de Z. Nos estamos viendo en el siguiente video, compañeros.